Listo. Listo. Ya listo. ¿Se aprecia mi diapositiva? Sí, profesor. Bien, jóvenes, recalco mi saludo. Yo soy el profesor Jara Guardia José. Les dicto el curso de Organización y Constitución de Empresa. Es la sesión virtual número 5. Tema de la sesión es potestad tributaria y tributos. Estoy compartiendo con estudiantes de quinto ciclo de la especialidad de contabilidad, desarrollando las sesiones de clase del semestre 2021-2, clase remoto, clase virtual, clase atípico. No esperamos de esta circunstancia que es la pandemia mundial. Ojo, jóvenes, la pandemia está en marcha, tienen que cuidarse, cumplan los protocolos. Preferencia número 1, la mascarilla, doble mascarilla. Yo salgo a la calle y veo a la gente que están con la mascarilla debajo del mentón, ¿no? O una sola mascarilla. Por último, algunos no utilizan. No podemos confiarnos con esta pandemia internacional. Esta pandemia se quedará con nosotros, pero tendremos que aprender a convivir, cuidarnos. No se olviden, jóvenes. Yo me he salvado de un hilo, ¿no? Por eso el ciclo pasado yo no he dictado clases, estuve hospitalizado 2 meses. Si no resistía mis defensas, prácticamente no estaría dictando clase. A pesar de que yo he cumplido todos los protocolos, pero igual me han contagiado, ni siquiera me he dado cuenta que me he contagiado. Yo presumo como yo litigo y en forma virtual atiendo a mis patrocinados y siempre han entrado aquí a mi oficina que en estos momentos estoy dictando mi clase, ¿no? De mi propio estudio jurídico. Entonces aquí es lo que mis clientes me han contagiado, ¿no? Se dan cuenta. A pesar de que no he salido, pero igual, a pesar de que está en 3 metros, alcohol, todos los protocolos, pero había un momento donde que me han contagiado, pues, ¿no? Y así se han contagiado. ¿Cuántos miles de personas han fallecido, jóvenes? Casi todos hemos pasado ya el contagio, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, cuidarnos. Bien, jóvenes, ese es un momento previo, nada más una recomendación en mi clase, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de potestad tributaria y tributos. Iniciaré indicando las definiciones generales o específicas planteadas por mi persona. ¿Qué es un tributo? Tributo es un término que proviene del latín tributum y que hace referencia a aquello que se tributa. Es entregar al Estado cierta cantidad de dinero para las cargas públicas. Entonces eso es tributo. Tributo es emitir un monto de dinero al Estado a través de la SUNAT, que recaudan dinero con una potestad que están expedidas las normas, debatido en el Congreso, promulgado por el presidente de la República, y estas normas se ponen en vigencia y tienen que cumplir todos sin excepción en nuestro país. En nuestro país, Perú, los principales tributos son Impuesto General a las Ventas, IGB, Impuesto a la Renta, IR, son recaudadas por el gobierno central. Eso significa, hay dos potestades, potestad del gobierno central y potestad del gobierno vecinal, o sea, a través de las municipalidades. A través del gobierno central se recauda el Impuesto General a la Venta, que es IGB, y Impuesto a la Renta, IR. Y a través de la superintendencia, o este es lo indicado a través del Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, conocido como SUNAT. También existen otros tributos recaudados por gobiernos municipales. Los gobiernos municipales
recaudan las tasas, ¿ya? Contribuciones por los servicios que nos da la municipalidad, que puede ser serenazgo, limpieza pública, parques, jardines y otros, ¿no? El alumbrado. Claro, alumbrado público ya es gobierno central, no es de las municipalidades, gobierno central. Potestad tributaria. ¿Qué es potestad tributaria? Potestad tributaria es la capacidad que tiene el Estado para crear de una manera unilateral el tributo y conseguir por este medio de los recursos para el financiamiento de las actividades encaminadas en la materialización de sus fines. O sea, la potestad tributaria es que el gobierno nos da normas para tributar, recaudar dinero, y ese dinero debe ser utilizado para el desarrollo de la comunidad de nuestro país. Puede ser las carreteras, agua, luz, todos los servicios básicos, la educación, salud, la seguridad. Entonces, por ahí, ¿no? Se tiene que pagar a los profesores, para los niños del Colegio del Estado, a los hospitales, quienes se benefician del CIS o del seguro, ¿no? Que es del Estado, ¿no? Y en la seguridad, que es la Policía Nacional del Perú, que es el cuidado de las fronteras de nuestro país, que es el ejército, aunque en estos últimos años no veo ejército, ¿no? Nuestro país está descuidándose muchísimo. El ejército no solamente son para las guerras, ¿no? El ejército es para todo el desarrollo integral, ¿no? Deben ir los jóvenes voluntariamente, la ley está dada. Los jóvenes deben ir voluntariamente al ejército, no a disparar, sino a prepararse, y es pagado por el Estado, pues salir técnico profesional asistiendo a las escuelas del Ejército del Perú, que son pagadas por el Estado, ¿eh? En ese aspecto no hay mucha información, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento. Seguimos. Constitución Política del Perú, régimen tributario y presupuestal. Ese es el artículo 74 de la Constitución Política, principio de legalidad en materia tributaria. El artículo 74 de la Constitución Política estipula: los tributos se crean, se modifican, se derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo, debatido y discutido en el Congreso de la República y promulgado y aprobado por el presidente de la República a través de su Consejo de Ministros, ¿no? Que es la economía, etc., sus asesores. Titulares de potestad tributaria, Perú, Constitución Política del 93. Definitivamente la Constitución Política que en estos momentos nos respalda es la del año de 1993, que en época de Alberto Fujimori disolvió el Congreso y se tipificó una constitución política que es la actual. Justamente por eso es la controversia, ¿no? Cuando Ollanta Humala ingresó al gobierno, juró por la constitución política del 79 y que iban a modificar, ¿ya? Esta vez nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, su propuesta ha sido cambiar la constitución política. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que sin que nos demos cuenta nosotros, hay un poder de la derecha. O sea, hay gente, se dice así coloquialmente, derecha e izquierda, ¿no? Generalmente las organizaciones, los sindicatos, las dirigencias, los dirigentes estudiantiles, etcétera, son jóvenes que emanan y luchan con un principio popular. Entonces a ello nos dicen izquierda, ¿no? Y los que supuestamente
no reclaman, no dicen nada, son de derecha, pero esos son los intereses de las grandes empresas. Por ejemplo, Keiko Fujimori disimuladamente forma enemigos dice con la izquierda, ¿no? Pero realmente Keiko Fujimori es una millonaria terrible. Tiene empresas grandes, que se ha quedado con su papá que gobernó tanto tiempo. Un problemón. Entonces, apañadamente hace creer a la gente que los malos, los cucus, son los que reclaman, ¿no? Y eso también es falso, pues falso, ¿no? Entonces es necesario adecuar algunos aspectos de la constitución política regular, ¿no? Porque dice así mismo, la misma constitución política dice, se debe regular algunas normas que es necesario. No es necesario decir, que esto, que por aquí, que por allá, mira, que ahora va a haber comunismo, hay que cerrar las ventanas, empezaron a tapiar las ventanas. Eso es terrible, o sea, son complejos, ¿no? Así no se debe dar. La política se debe hablar, se debe estudiar, inclusive los políticos deben llevar un curso, deben ser profesionales. Van al Congreso, no son nada, empiezan una cosa a otra, ganan mucho dinero, hacen daño a nuestro país, se llevan 30% de dinero en los sueldos dorados. Bueno, de eso se trata esta constitución política, jóvenes. Eso se tiene que cambiar, se tiene que modificar muchas cosas, ¿no? Gobierno nacional, órgano que ejerce poder legislativo, que es el Congreso, respecto de impuestos, salvo aranceles y contribuciones, que son de las municipalidades. Poder ejecutivo, respecto de aranceles y tasas, y respecto a impuestos por delegación. Eso es directamente las municipalidades. Materia, impuestos, tasas, contribuciones. Instrumento, ley, que es la constitución política, decreto legislativo, previa delegación, eso es lo que se decreta a través del Congreso, a través del Poder Ejecutivo. Decreto supremo, eso son lo que se resuelve en las municipalidades. En una reunión de los regidores y el alcalde resuelven, ¿no?, para cobrar un monto de tasa arancelario por servicio, por serenazgo, por limpieza pública, por parques y jardines y otros, ¿no? Nos cobran. A cambio nos cobran, ¿no? Supuestamente por darnos servicio. Y también la potestad, pues, que es que tienes que pagar, se ha creado desde la época de los romanos. Si tú tienes tu casa, tienes que pagar tu autovalúo y otros, ¿no?, impuestos que han creado para vivir los políticos a costa del pueblo, ¿no? Esa es la realidad. Seguimos. Potestad tributaria nacional, regional y local. Constitución política, gobierno nacional. En el gobierno nacional tenemos impuestos, contribuciones, tasas. En el gobierno regional, gobierno local. El gobierno nacional de los impuestos, como había indicado. Las tasas, gobiernos locales. Gobierno regional, ¿qué hace? Crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas. Acá dice nota, los gobiernos regionales y locales no están facultados para crear, modificar o suprimir impuestos, la ley 28390, exactamente. En las municipalidades o en los gobiernos regionales no pueden crear, cambiar leyes, solo en el Congreso, por eso es nacional. Gobierno local, dentro de su jurisdicción, artículo 74, Constitución Política, ya habla de principio. Artículo 74, Constitución Política, es esta de acá, 74, principio de legalidad en materia tributaria. Entonces, en esta fuente está hablando sobre ello. Potestad tributaria, poder tributario, órgano, tributos, normas legales. Poder tributario, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Gobierno regional son los 24 presidentes regionales. Cada departamento tiene un presidente regional. Total es 25, con el presidente de Callao, presidente de provincia constitucional, ¿no? Son 25 presidentes regionales tenemos en nuestro país, por si acaso. Luego tenemos poder legislativo. En los órganos tenemos poder legislativo, que es el Congreso. Poder ejecutivo, donde están los ministros del presidente, las regiones donde está el presidente regional y sus consejeros,
La municipalidad es donde que está el alcalde y sus regidores. Tributos, el poder legislativo, impuesto, ¿ya? Sobre los impuestos. Y en normas legales se llama ley ordinaria. Poder ejecutivo, demás impuestos y contribuciones, poder legislativo. Regiones, contribuciones y tasas, como he dicho, ordenanza regional o consejo municipal. Municipalidad, contribuciones y tasas, ordenanza municipal. ¿De dónde se inspiraron? Del artículo 74 de la Constitución Política. ¿De cuándo es? Desde el año 93. Ya estamos 2021. 12 veces han cambiado nuestra Constitución Política, jóvenes. Si es que lo cambian esta vez, será el número 13. Han cambiado más veces, pero con las 12 se ha gobernado. Okay. La Constitución Política del 93 y el principio de reserva de la ley. Tributo. ¿Para qué sirve? ¿Qué es tributo? Con el tributo se crean, se modifican, se derogan, se exoneran. La ley, decreto legislativo, decreto ley, ordenanza de municipalidad, tasas y contribuciones. Todo ello son normas tributarias. Límites de la potestad tributaria, pues decía que potestad tributaria es nuestro tema, ¿no? Si retrocedo, ahí dice potestad tributaria y tributos, ese es el tema. Potestad quiere decir orden, nos mandan, nos obligan que el pueblo pague, porque hay una ley, a través de la SUNAT tenemos que pagar por tu trabajo, por tu empresa, por tu casa, por tu compra, por tu parque, por todo, por la calle, por la limpieza, etc. Límite de potestad tributaria del Estado. La actual Constitución señala expresamente solo 4 principios del decreto tributario, que es lo mismo que decir los 4 límites que debe respetar quien ejerce la potestad tributaria: reserva de ley, igualdad, respeto a los derechos fundamentales de la persona, no confiscatoria. O sea, por la deuda tributaria no hay cárcel, pues se llama no confiscatoria. Tributos y su clasificación: tributo, impuesto; tributos, contribuciones; tributos, tasas. Cuando son impuestos es el tributo de la IGB. Cuando son contribuciones son relacionadas a Salud, ONP, Senati, Sensico. Relacionado a las tasas, ¿qué nos expide en la municipalidad? Es certificado de si tienes un negocio o una tienda, tienes que solicitar certificado, licencia certificado, ¿no? También por el DNI es una tasa que se paga, los montos, la cantidad de dinero por tu partida de nacimiento, por tu matrimonio, por tu certificado domiciliario, por tu arbitrio de limpieza pública, por tu licencia, por serenazgo, etc. Esos son tasas. Círculo virtuoso de la tributación. Muy bien, a ver, empezaremos. Aquí tenemos el Estado, los ciudadanos se encargan los asuntos públicos, el Estado, y ejerce control. Los tributos van al Estado, ¿no? Aquí está el monto, aquí está el ciudadano, paga un monto, esto va al Estado. Política tributaria, del Estado salen normas, política tributaria, normas tributarias, con eso se cobra este monto. A través de la administración tributaria, que es la SUNAT, los municipios, ahí tenemos 2 formas que entra el dinero, a través de SUNAT y municipios. Si seguimos en línea, el Estado, bienes y servicios. ¿Para qué este dinero? Aquí está, hay una profesora.
acá hay una persona trabajando en la limpieza o en la municipalidad, acá hay parques, jardines, acá están trabajando, la salud, etc. Entonces, todo este dinero se va gastando al bienestar del servicio público. Listo. Impuesto a la renta. Primera categoría, alquiler de inmuebles. Segunda categoría, fondos de inversión. Tercera categoría, actividades empresariales, pymes, MIPES, RUS. Cuarta categoría, trabajo independiente. Este es de los empleados, ¿no? Que no deben pasar de 2.500 o 3.000. O en otras palabras, no pagan impuestos, ¿no? Quinta categoría, trabajo dependiente. Los que ganan más de 5.000 soles tienen que pagar impuestos, ¿no? De acuerdo a los límites que regula la norma. Calcular IGB neto 0 soles, IGB 18%, pago a cuenta, impuesto a la renta, total, ahí se va sacando, ¿no? Es un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Impuesto a la renta, el cálculo de pago a cuenta, el cálculo sobre el 15% de valor, por ejemplo, IGB, impuesto general a la venta, actualmente 18%, y así se saca el recibo. Y actividad para esta clase 5 y la clase 6 son las mismas preguntas. 1. Opinión concreta referente a la potestad tributaria. Dije que la potestad tributaria es un mando que el Estado nos da, nos obliga a través de las normas a pagar. Opinión personal sobre impuesto. Impuesto son los montos que se paga propiciado por el Estado, ¿no? El impuesto está propiciado por el Estado. Aquí me voy a impuesto. Ahí está, impuesto, ¿no? Tributos, impuestos, exclusivamente. Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación, o sea, no nos da a cambio nada, directa en favor del contribuyente por parte del Estado. En los impuestos, el contribuyente paga, pero no recibe en forma directa ninguna contribución por parte del Estado. Ejemplo, el impuesto a la renta y el IGB. Esas dos cosas cobra por impuesto el Estado central, eso se llama impuesto. Sobre eso estoy planteando la pregunta aquí. Opinión personal sobre impuesto. Indica tu referencia personal sobre tributo. Tributo de tasas. Nos vamos a este cuadro. Tasas. El tributo de tasas es lo que pagamos a la municipalidad por los servicios que nos dan. ¿Qué servicios nos dan? Limpieza pública, nos dan un cartón escrito en la licencia sellado por el alcalde, serenazgo que se dan la vuelta, parques y jardines, si tú sacas tu DNI o sacas tu partida o te casas o te divorcias, todo se paga, pues, ¿no? Son tasas. Ya, seguimos preguntando por aquí. 4. Interpreta el contenido del artículo 74 de la Constitución Política, principio de legalidad en materia tributaria. ¿Qué quiere decir principio? Son normas y reglas que dice que es una potestad que el Estado emana, los tributos se crean, modifican, derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley, discutido en el Congreso, aprobado en el Poder Ejecutivo. Ese es el artículo 74. 5. Definición personal sobre RUC. Este tema vamos a hablar la próxima clase, ¿no? ¿Qué es RUC? ¿Qué es RUS? Comentario personal sobre cultura de tributación en Perú. En la cultura de tributación en Perú, nuestro país es informal, no le gusta tributar, ¿no? Nuestro país le gusta la informalidad. Ustedes que están estudiando contabilidad van a tener la gran suerte de trabajar en empresas y poder enseñar y promover la cultura de pago, ¿no? Que generalmente por tercera categoría, ¿no? Con sus compras, gastos,
de acuerdo a qué porcentaje. Todos estos aspectos vamos a desarrollar en mi clase en las próximas, ¿no? Entonces solo estoy preguntando, ¿cuál es la cultura tributaria en nuestro país? La cultura tributaria en nuestro país, la gran mayoría no le gusta pagar sus impuestos, ¿no? Le gusta la informalidad, por eso ahí tenemos la venta informal en las calles, no tienen una tienda, no les gusta oficializar, se llenan en la calle por cualquier motivo, ¿no? Hay campeonato, venden de gorro, silbato, todo están en la calle, comida, hay procesión igual, ya, los picarones, que por aquí, que por allá, etcétera, etcétera. Te vas a la playa, cerveza al aire libre, así es el peruano sí, por cultura. Pocos peruanos tienen la cultura de contribución o tributación, ¿no? Como otros países. En otros países tributan, se preocupan por tributar, porque también ven que sus gobernantes cumplen, cambian, demuestran, pues, ¿no? En nuestro país hay mucha informalidad, inclusive en la política. 8. Identifica en forma específica los grupos tributarios, tipos de renta, régimen tributario, o sea, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, quinta categoría. Estos tipos de renta lo vamos a explicar, vamos a desarrollar con más detalle en la próxima clase, pero ahí tenemos. Primera categoría trata del alquiler de inmuebles, ¿no? Segunda categoría, fondos de inversión. Tercera categoría, actividad empresarial, donde que están MIPES, pymes. Los que están en tercera categoría también pueden acogerse, adaptarse al RUS. Cuarta categoría, trabajos independientes. Quinta categoría, trabajo dependiente. Ahí tenemos ya algunos aspectos para responder la pregunta 8. Bien, de eso se trata. Con la clase de hoy y con la clase de la próxima, actividad 6, van a desarrollar estas 8 interrogantes. Son cuestionarios. Simplemente van a resolver como cuestionario, ¿no? Desarrollar como un cuestionario, como cualquier trabajo. Eso lo suben a Classroom. Bien, jóvenes, de eso se trata. Voy a hacer un alto en mi grabación para conversar un rato con ustedes.